sábado comenzó. Lamentablemente nuestro Seba tuvo un problema que está madrugada, tuvo que ir al hospital a las 3 de la mañana, por eso no ha estado bien. Pero, si quieren ir, ustedes pueden ir, chicos. Si quieren venir más adelante, hay lugar hoy. Muchos han tenido contratiempo, así que oremos por todos estos hermanos. A veces la iglesia viene puesta en el horno, ¿no? ¿Cómo no? Creo que sí. Bueno, vamos a orar y vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por estar aquí, por un domingo más, tu iglesia, a la cual tú perseveras, Señor. Si no fuera por ti, ¿a dónde estaríamos? Por tu gracia, Señor, tenemos un lugar donde reunirnos, donde adorarte, tan hermoso, Señor, cantar a tu nombre, reconocer a través de nuestras voces todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, reconocer nuestros pecados, reconocer el arrepentimiento, reconocer la obra de Jesucristo, reconocer la verdad a la cual tú nos guías y nos iluminas, Señor. Y ahora pedimos que seas tú gobernando sobre cada mente, voluntad aquí, por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, de juicio, Señor, que nos guíe a toda verdad, que nos ilumine, que transforme nuestras mentes y que nuestras vidas sean de esa manera transformadas, Señor. Queremos, aunque estamos muy lejos, asemejarnos más a Cristo, Señor. Ayúdanos como iglesia. Si alguien aquí no te conoce, no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que pueda conocerlo, Señor. Abre sus mentes, inclina sus voluntades. Guíanos en este tiempo, en esta hora. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 10. Les invito a abrir sus Biblias, el capítulo 10 de Apocalipsis. Leemos. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis versículo por versículo, y el título del sermón de hoy es: Iglesia, ¿comerás el libro? Este es el título. Para los que vieron el grupo de WhatsApp, mandé esta foto. Mi esposa, cuando la vio, dijo: qué horrible la foto esta.
Ese era Juan. Juan, quien tuvo que comer este libro que recibió de mano de este ángel. Para entrar en contexto, para los que no están siguiendo el estudio, en el capítulo 10 de Apocalipsis nos encontramos. ¿A dónde nos encontramos? A ver si alguien se acuerda. Estamos en la sexta trompeta. Estamos en la sexta trompeta, que es también el segundo ay. Es el segundo ay. Recuerden, quinta trompeta es el primer ay, sexta trompeta es el segundo ay, séptima trompeta es el tercer ay. ¿Está bien? En Apocalipsis tenemos muchos juegos de números y de simbolismos. Hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que son los mismos eventos. Los 7 sellos coinciden con las 7 trompetas y con las 7 copas, solo que hay una parcialidad del juicio de Dios que se va incrementando. Por eso vemos que los sellos hablan de juicios preparativos del mundo, de la ira de Dios que vendrá para los que no se arrepienten y creen en Jesucristo. Pero en los sellos no hay muerte. En las trompetas empieza a haber destrucción de la tercera parte de las cosas, lo que no quiere decir matemático, es que el juicio de Dios se va incrementando. Los demonios que vimos en el capítulo 8, estas hordas de demonios que son enviados, liberados del abismo para engañar y para atormentar a las personas, para guiarlos a la confusión mental, para guiarlos al estrés, a la depresión, al miedo, teniendo el efecto ese del veneno, ¿no? Como veíamos la otra vez, temblor. Esto lo habla también el libro de Lucas. Desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que sobrevendrán, escuchando el ruido del mar, viendo la naturaleza que empieza a desatar la ira de Dios sobre ellos. Esta parcialidad que en las trompetas es un tercio de los hombres morirán, un tercio de las plantas morirán, un tercio del mar será contaminado, es la parcialidad, para llegar luego a las copas, que es el juicio final. Pero sellos, trompetas y copas hablan de los mismos eventos intensificándose. Estamos en el sexto. El séptimo de cada cosa es el final. Y la séptima copa será el final de todo lo que conocemos hoy. La destrucción total del sistema del mundo gobernado por Satanás y los demonios, del sistema babilónico, de la gran ramera, todo el sistema mundial, de todos los grandes reinos que dominaron el mundo y pervirtieron el mundo con sus pecados, con sus ídolos, con sus dioses falsos, con sus religiones paganas. Todo eso. Esa es la gran ramera, la gran Babilonia. Algunos lo ven en Roma, porque habla de 7 colinas, y Roma está efectivamente sobre 7 colinas, y lo ven en el Vaticano, pero es mucho más que eso. Porque en el libro de Apocalipsis vemos que habla de Egipto, habla de Babilonia, habla del sistema mundial. El sistema mundial que va a ser destruido. Todo lo que hoy conocemos terminará. El juicio de Dios vendrá, y si recuerdan la última predicación les conté la historia del Bayón, todo será destruido. Y este anticipar los juicios es un llamado al arrepentimiento. Estamos en la sexta trompeta. Segundo ay. Y ahora hay como un momento de calma de nuevo en la visión que Juan está teniendo. Dijimos que Apocalipsis es un revelar ¿de quién? De Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y de los eventos que la revelación de Jesucristo producirá, el cataclisma universal, que ya está en acto. Dios no perdió el control en ningún momento. Dios está gobernando cada cosa, cada evento. Todo lo está llevando según su propósito. Aún tus vidas, aún tus problemas, aún tus dificultades, Dios está ahí como el titiritero, está manejándolo todo. La gente no lo ve, quizás tú no lo comprendas, pero está ahí. Por eso Apocalipsis, Revelation,
abrir las cortinas y que tú puedas ver la realidad del propósito de Dios en medio de la historia. No solo hoy y en el futuro, siempre. Desde siempre y para siempre. Y a Juan se le permite ver. Juan era, el último de los apóstoles que va a morir. Aquel que en Juan 21 Jesús le dice a Pedro: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, y hablaba de esta revelación de Jesucristo que es a ti, sígueme tú. Jesucristo se le aparece a Juan en Patmos y le revela esto que es para nosotros, para su iglesia, para los que hemos renacido. Esto es para nosotros. También es para el mundo. Pero sabemos que el mundo, como lo dice el mismo Apocalipsis, no se va a arrepentir. Algunos del mundo, los escogidos, se arrepentirán por la gracia de Dios, como nosotros también hemos llegado a la fe por la gracia de Dios. Pero está ahí para que ellos sepan que el juicio de Dios viene, que la ira de Dios es implacable, que es justa, que es la justicia que siempre pidieron. Llegará y será perfecta. El capítulo 9, el anterior, vimos que estaba dirigido sobre todo hacia los incrédulos, en el sentido de lo que va a pasar con las gentes que no creen en Dios, que no se arrepienten, con ellos en el mundo. Juan tiene visiones en las cuales es llevado al cielo. Primero recibe cartas para las iglesias que están en la tierra, reprensiones, santidad de la iglesia, purificación, arrepentimiento y fe a las 7 iglesias. Luego es llevado al cielo y puede ver la realidad de lo que realmente está sucediendo en la tierra a través de las visiones celestiales. ¿Por qué en la tierra están sucediendo estas cosas? Bueno, Dios lo revela a través de visiones que Él tiene. ¿Se acuerdan? Capítulo 5, el libro que nadie puede abrir, el que llora. Luego le dice: no llores, el corderito que está en medio del trono, que también es un león y es un cordero, está en medio del trono. Jesucristo, Él ha vencido, puede desatar los sellos. Empieza a desatar los sellos. Los sellos son el propósito que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, de todo lo que va a suceder en la historia. Y los sellos se van abriendo y es revelado a sus siervos, los profetas, el propósito de Dios para llegar a cumplir este misterio del que habló hoy también el amado Mario, Efesios, y del cual hoy también nos habla este pasaje. Ahora en el capítulo 10, y esto ya pasó entre el 6º sello y el 7º sello. ¿Se acuerdan que tuvimos la visión de los 144.000? Que identificamos que los 144.000 son la iglesia de Jesucristo, los renacidos de todos los tiempos, de toda lengua, nación, pueblo y tribu. Vimos que entre el 6º y el 7º sello evidentemente está el arrebatamiento de la iglesia. Esta es mi postura, dejé abierto a otros. Para mí muy claro, entre el 6º y el 7º sello, antes de que llegue el 7º sello, que coincide con la 7ª trompeta y con la 7ª copa, antes que se desate lo que se llama el día de la ira del Cordero, la iglesia será liberada, será arrebatada, Jesucristo viniendo en gloria. Sé que hay hermanos que tienen otra postura, yo veo esto en la Biblia, lo respetamos, esto es un tema que hay distintas posturas, yo lo veo claramente así en Apocalipsis, por eso lo predico así. Entre la 6ª y el 7º sello hay un impas. Y hay esta visión de la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? Viene librada. Y estos 144.000, que el ángel le dice: ¿quiénes son estos? Y Juan le dice: no sé, dímelo tú, qué sé yo. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han sido sacados de toda lengua, nación, pueblo y tribu. ¿Quiénes constituyen la iglesia? Toda lengua, nación, pueblo y tribu. Los 144.000, la iglesia. Hay otra postura, pero yo creo que está muy clara la escritura. Igual podemos dejarlo abierto, si quieren. Ahora pasa lo mismo, entre el 6ª trompeta y 7ª trompeta hay un impas. Porque hasta ahora no habló del juicio que viene sobre la tierra. Estas langostas que fueron liberadas del abismo. El diablo, el que se había enaltecido hasta lo alto, viene humillado hasta lo sumo, contrario a lo que pasa con Cristo, que se humilló hasta lo sumo y se enaltecido hasta lo alto. El diablo, que en su corazón quiso ser como Dios, ahora viene obligado a abrir con las llaves el pozo del abismo y se liberan las hordas infernales que atormentarán a los hombres en los últimos tiempos. Pero la iglesia estará allí. Nosotros estaremos aún allí. No sufriremos el ataque de ellos. De hecho, el capítulo 9 dice que no pueden tocar
a los que están sellados por Dios. ¿Qué pasará con la iglesia entonces? Porque después en el capítulo 9 vemos que hay 4 ángeles también, que salen para matar al tercio de la humanidad. Siempre la parcialidad del juicio de Dios. Bueno, ahora en el capítulo 10 es como un canto de esperanza y un canto te podremos decir una palabra que va muy de moda, empoderamiento, un canto hacia la iglesia, Y yo creo que este capítulo debe ser visto así. Juan en algún modo nos representa. Juan está ahí, si vemos el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Apocalipsis, me acompañan, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es para nosotros, que habla en plural, a sus siervos. La manda por su ángel a Juan, pero esto es para nosotros, es para su iglesia. De algún modo, en ciertos lugares de Apocalipsis, Juan representa a la iglesia. Y en el capítulo 10, vamos ya entrando al capítulo, estamos en la 6ª trompeta. En el capítulo 10 aparece un mensajero, este ángel, un ángel, otro ángel dice. Este no es de los 7 ángeles que están tocando la trompeta, es un 8º ángel. Hay discusiones teológicas si este es Jesús o si es uno de los arcángeles. No podemos dilucidarlo exactamente. Muchos teólogos creen que habla exactamente de Jesús, aunque en el Nuevo Testamento nunca vemos que a Jesús se lo trate como un ángel. Sí, en el Antiguo tenemos el ángel de Jehová, que es Jesucristo, el que lucha con Jacob en Peniel, el que se aparece a Abraham, el que habla con distintos personajes del Antiguo Testamento, es Jesucristo, ¿no? El ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento nunca se lo identifica a Jesucristo como un ángel. Es más, Hebreos dice que él es superior a los ángeles, obviamente, ¿no? Creador de los ángeles. No obstante, dejamos la puerta abierta, que sea un ángel, arcángel, o que sea el mismo Jesús, del mismo equipo se trata. O sea, al final está hablando de la autoridad de Dios. De esto se trata, ¿no? Un ángel fuerte que viene envuelto en una nube. Que resplandece como el sol cuando resplandece en su fuerza. Algunos piensan que se trata de Miguel, por el libro de Daniel, capítulo 12. Da lo mismo. Aparece el ángel revestido de una nube con un arcoíris sobre su cabeza. El Dios del pacto. ¿Se acuerdan del arcoíris que era? El pacto con la humanidad, el pacto con Noé, ¿no? Después de la destrucción del diluvio. El Dios del juicio, pero el Dios del pacto. Es decir, el Dios que cumple todo lo que promete y promete todo lo que va a cumplir. El Dios que no viene jamás a menos de su palabra. El que ni una jota ni una tilde pasará de sus palabras. El que cumple sus propósitos. Rostro como el sol, que nos recuerda el de Jesucristo. Piernas como columnas de fuego, también. Esta imagen nos habla de la majestad y la autoridad. La nube representa la presencia divina, como muchas veces en la Biblia, ¿no? Donde la gloria de Dios está cubierta de nube. Lo vemos con el pueblo de Israel en el desierto, en Éxodo, lo vemos muchas veces en los Salmos, etc. El arco iris, símbolo del pacto de Dios, recordando a Noé, mostrando que la justicia y la misericordia divina permanecen aún en el medio del juicio. Y esto tiene un sentido, porque dice la Escritura que Noé fue pregonero de justicia en tiempos difíciles, ¿no? Nadie le creyó, pero dice que por 120 años estuvo predicando. Y así también la iglesia, cuando esté pasando por la 6ª trompeta, harán tiempos difíciles como Noé, predicando el Evangelio. Y ahí tenemos que recordar al Dios del pacto. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo
sobre la tierra. Algunos se preguntan si este librito abierto no es el mismo libro del capítulo 5 que nadie podía abrir, hasta que el corderito puede desatar sus sellos. Los que creen que el ángel fuerte es Jesús, entonces puede ser que sea el mismo libro. Algunos dicen que sería como un resumen del libro del Cordero, ¿no? Son ideas, son hipótesis, no se puede ser dogmático sobre esto. Sin lugar a dudas están ligados. O sea, el libro que ninguno puede abrir, que habla de los propósitos de Dios universales, está ligado con este librito que Juan debe comer luego, en la presentación de la iglesia. Puede ser que el librito sea una versión limitada de las disposiciones de todas las cosas, la porción que el mismo Juan vería y escribiría, porque vemos que él no puede escribir todo. Los 7 truenos que él escucha están sellados. El contenido, dice Walburg, del libro no es revelado en ninguna parte de Apocalipsis, pero al parecer representa en esta visión la autoridad escrita dada al ángel para cumplir su misión. Sin lugar a dudas tiene que ver con el diseño de Dios que había sido oculto por mucho tiempo, este misterio, pero que ahora ha de ser manifiesto. Y vemos que este ángel se posiciona sobre 2 lugares. ¿Dónde pone sus pies? Sobre la tierra y sobre el mar. Pie derecho sobre el mar, izquierdo sobre la tierra. Y la posición del ángel proyecta su autoridad en la tierra, sobre la tierra y sobre el mar. Su autoridad puede ser directa si hoy se trata de Jesús, o indirecta si se trata de un ser angelical como un mensajero de Dios. Pero habla de la autoridad de Dios, del perfecto dominio, del total control de su soberanía. Indica no que Dios estará en completa autoridad y soberanía del mundo en el futuro. Él lo está ahora. Él está ahora, con sus pies, si queremos decir, sobre la tierra, sobre el mar. Él domina sobre toda criatura, ser, espiritual, humano, animal, vegetal, conocido o desconocido. Él domina sobre todo y sobre todos. Él tiene sus pies tanto en la tierra como en el mar para mostrar que tiene la autoridad y que su poder es universal y que todas las cosas, como dice la Escritura, están bajo sus pies. Versículo 3. Y clamó a gran voz este ángel, clama, grita, exclama a gran voz, como ruge un león. Esto nos recuerda al león de la tribu de Judá, ¿no? Y cuando hubo clamado, hay como un eco, casi como que él grita, y este eco son los 7 truenos, emiten sus voces. 7 truenos que hablan. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice el apóstol Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Este llamado, estos 7 truenos, nos hablan del tiempo en el cual el misterio de Dios se cumplirá, se realizará, se llevará a cumplimiento final y definitivo. Se escuchan estos 7 truenos que emiten voces, pero Juan es instruido de no escribir lo que dicen los truenos. Estos truenos representan la voz de Dios en su plenitud. Ya habíamos visto que cuando Dios se revela en la historia hay truenos. ¿Se acuerdan en el Sinaí? Había truenos. En el trono delante, capítulo 5 de Apocalipsis, truenos. En algunos casos hasta generaban el temor de perder la vida por quienes los oían, como pasó con el pueblo de Israel. Hablan de su autoridad, de su santidad. Estos truenos representan la voz de Dios en su plenitud. Y estos truenos nos recuerdan que hay misterios que Dios aún tiene ocultos, que no quiere revelar.
porque en su bendita sabiduría sabe que no han de ser reveladas. Dios nos revela lo que Él quiere cuando Él quiere, como Él quiere. Y eso es lo mejor para nosotros, créanme. También nos recuerda a Daniel, cuando también le fue pedido que no revelara. En Daniel 12:4, fíjense, siempre Daniel hablando de los mismos eventos, desde otro punto de vista, pero de los mismos eventos. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, leo del capítulo 12, versículo 4, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, pero tú sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya hablamos de este libro, para los que les interese están las predicaciones en YouTube. Hablamos del capítulo 5 de Apocalipsis, cuando estudiamos allí. También estos truenos pueden perfectamente relacionarse, y están sin duda relacionados. Los invito a ir al Salmo 29. No podría decirle cuán relacionados están, pero no puedo dejar de ver que están muy relacionados con el Salmo 29. Aquí también habla de 7 truenos. Dice así el Salmo 29: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Y acá va a hablar de 7 truenos. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hermanos, esto es poético, pero no es figurado, esto pasó. O sea, Dios hizo estas cosas. Esto sucedió realmente. No es poético, es figurado, pero es real también, ¿no? Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Y de nuevo, este salmo habla de nuevo del juicio de Noé, del diluvio. Habla de los juicios parciales que Dios efectuó en todos esos lugares. Pensemos a Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Pensemos a juicios que Dios hizo allí, también con su mismo pueblo en el desierto, cuando se iban a dioses paganos. O contra pueblos que querían matar a Israel, también como los juzgó en esos lugares de los que habla aquí, obrando en modo claro, natural, físico, destruyendo con su voz, con su poder. Jehová preside en el diluvio, versículo 10, y se sienta Jehová como rey para siempre. Y aquí de nuevo, oh casualidad bendita de Dios, no es casualidad, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y no por nada, en el capítulo 10 de Apocalipsis, en medio de que el pueblo de Dios se encuentra en la sexta trompeta, Dios les recuerda que Él es el Dios de los truenos, que Él es el Dios que bendice a su pueblo, que protege a su pueblo. ¿Se ven? ¿Ven cómo está todo relacionado, no? Es maravilloso. Volvemos a Apocalipsis 10. Nos recuerdan esta conexión con los truenos, nos recuerda una vez más como si tuviéramos necesidad, porque tenemos necesidad, porque lo sabemos pero lo olvidamos, lo sabemos y lo perdemos de vista, lo sabemos y lo descuidamos, que Jesucristo es el vencedor y en Él está la victoria de su pueblo. Pablo dijo: somos más que vencedores, ¿no? Por medio de aquel que nos amó. Y estamos en Cristo, estamos en Él si hemos renacido. La aplicación para la iglesia es que en medio de las tormentas de nuestros días, hoy en día, no solo hoy, pero hoy más que nunca, donde la moralidad se desploma, la verdad parece ser arrinconada, tranquilo, el ángel del Señor permanece firme. El reino del Señor no es conmovido, es inconmovible. El reino del Señor prevalecerá. Esta visión nos recuerda que la iglesia no debe temer el caos del mundo.
Cristo aún tiene bajo sus pies la tierra y el mar. Y no ponga sus ojos como lo hizo Pedro cuando caminó sobre el agua por un poco y empezó a ver las olas, ¿no? Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, el león de Judá. En Daniel capítulo 7, si quieren acompañarme, si no se los leo. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. 7, versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Este es el reino de Dios. Confía en aquel cuyo reino permanece para siempre. Confía en aquel cuyo reino permanece para siempre. Por eso el primer punto, iglesia, confía en aquel cuyo reino permanece para siempre. Segundo punto, comenzamos desde el versículo 5 al 7 de Apocalipsis 10. El segundo punto es: iglesia, descansa en el misterio que Dios cumplirá. Está cumpliendo. Ya está cumplido si queremos, pero lo cumplirá. Sabemos cómo funciona, así. 10, 5 al 7. Volvemos a Apocalipsis. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Juró. ¿Qué juró? Que no sería más. Algunos piensan que no existirá más el tiempo. Yo no creo que es eso. Está diciendo que se terminó el tiempo. La gracia, la justicia ha llegado. La ira de Dios será revelada. Y no como la ira de un padre enojado con su hijo. Será revelada en perfecta santidad, pero será totalmente destructiva. Juró el ángel. Se acabó el tiempo. Se acabó lo que se daba. El misterio de Dios se cumplirá. Y todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Recuerden que estamos poco antes de que Cristo con su nube se aparezca y todo el mundo lo vea. Y la iglesia sea arrebatada, librada de la séptima trompeta, séptimo sello, séptima copa. Yo creo esto. La visión de Jesucristo que viene será universal, todos lo verán. Y la iglesia será liberada. Será liberada. Y el tiempo del arrepentimiento y el tiempo de la predicación del Evangelio y el tiempo que conocemos en el cual, digamos así, hay gracia activa, si bien sabemos que la gracia es para los escogidos, terminará, cesará. Y esto es lo que juró el ángel. Lo juró por Dios, quien no miente. Me gustaría decir que es Cristo. Sabemos que Dios, en hebreo dice que Dios, ¿por quién jura? Por sí mismo, no puede jurar por algo menor que él. Nosotros mal hacemos, pero algunos juran por su madre, por su padre, por mi perro, por mi abuelo, por mi tío, por mi club de fútbol, por mi país, por mi bandera, no sé por qué juran. Mejor que no juren. Cristo dijo,
Ojo, no es pecado jurar, ¿eh? Esto lo van a encontrar en la confesión bautista. Jurar de por sí no es pecado. El problema es cuando vamos a jurar que no cumplamos. Entonces mejor no prometer y cumplir, ¿no? Que no que prometer y no cumplir. Entonces Jesús dijo, lo dijo más fácil, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Lo que es más de esto, del mal procede, ¿no? Pero no es pecado jurar. El problema es cuando nosotros juramos por algo que está más allá de lo que nosotros podemos realmente hacernos cargo. Jesús les dijo a los judíos, ustedes juran por el templo, juran por cosas que ustedes están locos, o sea, ¿cómo va a jurar? Como el que dice, juro por Dios. No sé. Pero el ángel, claro, jura por Dios, porque su palabra es verdadera. Dios que no miente, jura por sí mismo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, del versículo 6, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Alguien tiene la versión textual? Tengo. Versículo 6, a ver cómo dice ahí. Apocalipsis 16, aquí no viene al final, a ver dónde viene. Acá lo tenemos. A ver. ¿Lo tienes? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá tiempo. ¿Cierto también? No, está bien, perfecto. No habrá más tiempo. Muchas gracias. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, todavía no tocó la séptima trompeta. Estamos en la sexta. Todavía no tocó. Cuando toque el séptimo ángel, agárrense. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Escuchen, es un misterio que nosotros conocemos. El mundo no lo conoce, pero nosotros lo conocemos. ¿Qué misterio? Un aspecto importante de este misterio es que ha sido declarado a sus siervos los profetas. Recuerden que en el vocabulario bíblico, cuando se habla de un misterio, no es algo que nadie conoce. Un misterio es algo que nadie podría saber a menos que Dios no se lo hubiera revelado. Si lo puedes saber por intuición o por investigación personal, entonces no es un misterio. Porque los misterios de Dios deben de ser revelados por Él. Siempre fueron revelados por Él. Por lo tanto, algo puede ser conocido por algunos y aún permanecer como un misterio. La Biblia habla mucho de misterios, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 11 dice que la conversión de los judíos es llamada un misterio. En Efesios 3 dice que el propósito de Dios para la iglesia es un misterio. En Romanos 11 habla del misterio de traer la plenitud de los gentiles. En Colosenses 1 habla de la presencia viva de Jesús en el creyente, llamada un misterio. El mismo Evangelio es considerado un misterio en Colosenses capítulo 4. En este contexto, séptima trompeta que vendrá, el misterio de Dios se consumará. Probablemente se refiere al desarrollo de cómo se van a resolver todas las cosas, a la terminación, la conclusión del plan eterno de Dios, al menos el que conocemos ahora, ¿no? De esta tierra y de este mundo. Después sabemos que habrá cielo nuevo, tierra nueva, y ahí habrá nuevos misterios probablemente. Pero ahora del misterio aquí, el que nos concierne a nosotros, terminará. Y obviamente que este misterio está intrínsecamente asociado con la victoria de Jesucristo y su iglesia en él. Y con el hecho de que Jesucristo pondrá a todos los enemigos como patitos en fila bajo sus pies. Y dice Corintios que el postrer enemigo que será destruido será la muerte.
Dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego y azufre, ¿no? Y después de eso dice, Él dará toda la gloria al Padre. Y Dios será todo en todo, el misterio que se consuma. No lo podemos comprender, pero esto es lo que habla la Escritura. El misterio de Dios, el cual es declarado como sujeto del cumplimiento, es desarrollado en el Antiguo Testamento en varios pasajes, los cuales hablan del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Sabemos que habrá nuevo cielo y nueva tierra, y allí se establecerá el reino de Dios, ¿no? Posiblemente el misterio también toma en cuenta y responde a la gran pregunta del hombre, que esta pregunta me la hacen muchos sus hijos en la escuela dominical. ¿Saben? Esta pregunta, que voy a hacer ahora, que ustedes se la habrán hecho, que es ¿por qué Dios le permitió a Satanás y al hombre pecar? O sea, ¿por qué si Dios sabía de antemano que iban a pecar, por qué lo permitió? Esta es una pregunta que sus hijos, muchos, me la hacen, ¿no? Y adultos también. Claro, pero digo, aún los niños llegan a esta conciencia, por eso quiero decir, ¿no? Bueno, yo a esto respondo según mi opinión, la idea que Dios quería poner en manifiesto todos sus atributos y que a través también del conocimiento del mal, del cual Él no es autor ni culpable, porque Dios es claro que no participa en el mal ni en el pecado, Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado, porque Él no recibe nada del mal que lo tiente. Satanás tentó a Jesús, pero Jesús no puede ser tentado en el sentido de que a Él no lo atrae el mal, como a nosotros sí. Dios no puede ser tentado por el mal, no lo atrae, por su santidad. Él rechaza todo tipo de mal. Es por eso que hasta el más mínimo de los pecados te mandaría al infierno para siempre, si bien tú pecas cada segundo. Pero hasta el más mínimo de los pecados te mandaría al infierno para siempre, porque la santidad de Dios es tan grande que no puede tolerar mal en ninguna de sus formas. Cualquier pecado lo ofende. Pero Dios así pone de manifiesto todo. Todo. Dios está comenzando el fin, la resolución de todas las cosas. Está terminando con lo que se daba. Llegar a, como dice en Efesios 1:10, juntar todas las cosas bajo Cristo. La aplicación para la iglesia, hermano, muchas veces nos inquietamos porque no entendemos las cosas que nos suceden, los dolores, las enfermedades, los silencios aparentes de Dios, los retrasos, no los entendemos. El tiempo no está en nuestras manos, sino en las manos de aquel que vive por los siglos. Entonces, como iglesia debemos dejar de querer controlar los misterios. Dios controla los misterios. Nosotros tenemos las cosas, dice el Deuteronomio, reveladas. Estas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las vivamos y las cumplamos, dice, ¿no? Deuteronomio 29. No necesitamos saber el día y la hora. Necesitamos ser fieles hasta que Él complete su obra. Tercer punto, me apuro, tenemos 6 minutos. Iglesia, come el libro y predica con lágrimas. Vemos del versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve. Esta es la voz que lo manda a Juan a ir a tomar el librito de la mano del ángel que estaba con un pie sobre el mar y sobre la tierra. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Yo me imagino, no sé, me quiero imaginar ahí a Juan súper pequeño y un ángel ahí súper poderoso con un librito que no sé. El ángel parece súper grande, Juan, o sea, bastante interesante. O sea, entendemos que estamos hablando de realidad espiritual, pero también hay una fisicidad aquí, hay algo aquí. Y no sé, yo hubiera tenido miedo si era Juan de caminar, pero bueno, oye esa voz y le da el librito que está abierto. El librito está abierto. Si se refiere al libro del capítulo 5 de Apocalipsis, ya fue abierto, ya se están desarrollando los eventos de la culminación de los tiempos, ¿no? Y Juan dice, fui al ángel y dice, ¿me da el librito? Y le pedí que me diese el librito, ¿no? Para esta interpretación. Y él me dijo, toma y cómelo. Después dice, devóralo. Devóralo. Devóralo y chamarlo bien. Ahora, hermanos, si este libro habla del propósito de Dios, y si, como dice la Escritura acá, la Escritura no puede ser quebrantada, fue revelada a sus siervos los profetas,
su iglesia. Recuerden que nosotros somos también profetas, ¿no? Porque tenemos la palabra de Dios, no profeta en el sentido de predecir el futuro. El profeta no es el que predice el futuro, atención con esto. El profeta es el que dice la palabra de Dios al pueblo, pasada, presente y futura. Nosotros acá tenemos palabras pasada, presente y futura. El falso profeta es el que dice cosas que Dios no dijo. Por eso el que agrega o quita recibirá todas las maldiciones escritas en la ley. Profetas, los cristianos, la iglesia somos profetas porque estamos llamados a comunicar las palabras de Dios. Al fin que la comunicamos fielmente, somos profetas. Tenemos la profecía. Tenemos el libro. Lo estamos devorando. Tenemos el propósito de Dios aquí. No es que Dios no se nos ha revelado. No es que Dios no nos ha mostrado sus propósitos. ¿Cuántas veces vienen pastor, hermano, hermana? ¿Qué quiere Dios de esto? Esto es muy simple, ya está en la Biblia. O sea, hay un montón de cosas, la gran mayoría. Hay otras que no. Hay otras que requieren una especial sabiduría, entendimiento, oración, ayuno, ¿no? Pero hay cosas que ya están reveladas y uno se pregunta, ¿están ahí? O sea, no se requiere mucho, ¿no? Tenemos que devorarlo. El libro, comerlo. Juan se lo comió literalmente. O sea, esta era la orden, ¿no? Se lo tiene que comer. No es la primera vez que pasa. Vemos profetas del Antiguo Testamento que tuvieron que comerse el libro también, ¿no? Y pasó lo mismo, ¿no? Dulce en la boca y amargo en el vientre. Toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan debe profetizar una vez más sobre pueblos, naciones y lenguas, señalando la misión continua del profeta en medio del juicio. Y Juan puede proclamar la palabra de Dios porque él la ha tomado y la ha comido, la ha devorado. Esto simboliza la recepción de la palabra de Dios en lo más íntimo del ser, comerla, como un requisito previo, necesario para poder proclamarla con confianza. Por supuesto que el Evangelio y el propósito de Dios es agridulce. Es agridulce porque vemos todo lo dulce del Evangelio para los que hemos renacido, su gracia, su misericordia. Y también vemos toda la justicia de su ira, justa, santa, para aquellos que no se arrepienten. Cualquier comunicador efectivo de la palabra de Dios, y esto lo saben, y hay hermanos que han comenzado a predicar y se han bajado de aquí y han recibido críticas como pasa normalmente, cualquier comunicador experimenta esto, la dulzura y también la amargura que comporta el predicar las palabras de Dios, ¿no? Hasta un peso, ¿no? Yo estoy llamado no a predicar lo que a mí me gusta o me parece. A veces puedo dar una idea y digo, esta es mi idea, esta es mi opinión, como dice hoy en algunas cosas, ¿no? Pero al final yo no puedo cambiar lo que dice acá. Yo no te puedo decir que no hay infierno. No te puedo decir que Jesús dijo que la mayoría de la gente está yendo al infierno y terminará el infierno por la eternidad. ¿Qué te voy a hablar? ¿De Hey de la montaña? Te puedo hablar de Hey de la montaña, pero te tengo que decir la verdad. Que no es mi verdad, es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no puedo exponer lo que a mí me gustaría que fuera. Que sin lugar a duda, lo que a mí me gustaría que fuera sería totalmente horrendo, porque Dios es perfecto. Y lo que Él ha determinado es lo mejor de todo lo que podría ser. Dios tiene delante de sí todas las infinitas opciones y Él elige siempre, constantemente, la mejor. Nosotros no. Entonces, por eso dice la Escritura, ¿qué te vas a poner tú como vaso de barro a criticar al alfarero? O sea, yo no puedo caer en eso. Yo tengo que aceptarlo y lo acepto de muy buen gusto, porque sé que es lo mejor para mí y para todos. Juan representa a la iglesia en muchos pasajes de Apocalipsis. Las acciones que hace Juan son por asociación las nuestras. Y es necesario que la iglesia continúe profetizando, aun cuando nos encontremos, y si nos encontraremos
en medio de la sexta trompeta, antes de la séptima, debemos profetizar la palabra del Señor, el Evangelio, hablar de la ira que se viene, como Noé, y de la salvación en Jesucristo, por supuesto. El libro de Apocalipsis, si bien es para la iglesia, no es solamente un mensaje enfocado hacia la iglesia, es también un mensaje enfocado hacia las naciones, que el juicio de Dios está llegando cada vez con mayor intensidad, llamando así al arrepentimiento. La profecía de Juan habla del destino del mundo entero, por eso dice necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aunque no se arrepientan, como les pasaba a muchos profetas, la iglesia está llamada a proclamar arrepentimiento y fe. En otras palabras, el evangelio anunciado, el evangelio de que el reino de los cielos ha llegado, está llegando y se cumplirá. Y que no habrá más tiempo para arrepentimiento cuando Jesucristo llegue. Amada iglesia, no somos llamados solo a admirar el libro, sino a comerlo, a vivirlo, a indigestarnos de él, que no nos va a hacer mal. ¿Puedo, con respecto al tiempo, al final, perdonad que interrumpa, pero me parece muy ilustrativo? Cuando estudiaba matemáticas con mi hermano, había una fórmula que se llamaba límite. Yo decía, ¿qué es eso de límite? Y él me lo ejemplificó diciendo, haced de cuenta que vos inflas un globo, y en el momento en el que explota el globo, eso es lo que trata de descubrir matemáticamente esa fórmula. En el momento que hace ¡boom! O cuando un clavo le cargas peso hasta que el clavo se quiebra. En ese momento, y eso me viene muy ilustrativamente con respecto a eso de que no habrá más tiempo. Será en el momento en donde el globo ya... Totalmente. Y la Biblia habla de esto en 2 de Pedro. Si quieren mirarlo, después pueden mirarlo en su casa. 2 de Pedro, cuando habla que el cielo y la tierra se fundirán, serán destruidos, ¿no? Y claramente, todavía no son con la séptima trompeta. Vamos a llegar más adelante. Hay más eventos que tenemos que seguir viendo. Pero, hermanos, no nos contentemos con 10 gramos de Biblia al día. Con la dieta de la Biblia. Muchos cristianos en la dieta bíblica no la leen. No, tengo que hacer la dieta de leerla, ¿no? de comerla y devorarla, de que nos dé esta visión gloriosa. Créanme, cuando nosotros podamos ver más la realidad, todo lo demás no tendrá casi sentido. No digo que no, tenemos que hacer todos los roles para los que Dios nos ha llamado, pero en comparación todo el resto es casi nada, es muy poco. Todo lo que hacemos como padres, como hijos, como esposas, como esposos, como trabajadores, como estudiantes, tiene que ser para la gloria del Señor y con esta visión de su reino eterno, inconmovible, la visión del Evangelio. Esto tiene que permear nuestras vidas. Si es así, nos va a ayudar contra todo. En medio de todos los problemas, enfermedades, depresiones, luchas, peleas, trabajos, dolores, la visión de Jesucristo, de su reino inconmovible, ¿no? Así vivía Pablo y así tenemos que vivir nosotros. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y por las certezas que tenemos aquí, Señor. Ayúdanos a vivir viendo tu reino, Señor. Esperando tu venida, gritando Maranata, como decía el amado Esteban. El Señor viene. Y sí, así termina tu palabra. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ¿no? Y todo el que oiga diga, ven, Señor Jesús. Señor, guíanos al arrepentimiento aún más. Si alguien no te conoce, guíalo al arrepentimiento. Ayúdanos a masticar el libro, a devorarlo, a estar en línea con tus propósitos en nuestra vida, Señor. Y guía al arrepentimiento a nuestros hijos, nuestros niños que están aquí, obra en sus corazones, en sus vidas, Señor. Bendice a tu iglesia y sabemos que lo hace, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.